Buenas noches, mi nombre es Vanessa Blanco Jiménez, soy de la carrera de Psicología de la Universidad de Boyacá y hoy vengo a presentarles mi proyecto de estadística inferencial. Como primer planteamiento tengo una hipótesis con número de población objetiva y número de casos. Mi base de datos fue extraída de la página Datos Abiertos con el tema de cantidad de suicidios en Antioquia 2007-2021. Pues ahí pues podemos ver el enlace y mi pregunta es: ¿existe una diferencia significativa entre el número de población objetiva y el número de casos? Como hipótesis uno, tenemos que sí existe una diferencia significativa entre el número de casos de suicidio en la medida que aumenta la población. Por ende, P1, población no objetivo, y P2, número de casos, tenemos que son diferentes. Y contradiciendo esta hipótesis alterna, tenemos la hipótesis nula, la cual nos dice que no existe una diferencia significativa entre el número de casos de suicidio en la medida que aumenta la población. Por ende, en esta se usará diferencia de medias. Aquí pues tenemos la base de datos sacada pues de la página. Mi P1, pues esta ya es la base de datos de la población, la cual se borró ubicación y código del municipio. Después de esto, pues se le saca la tabla estadística donde pues hallamos los valores necesarios para poder usar esta fórmula y sacar la respectiva población, la cual nos da 2141, pero al aproximarlo al entero daría 2142. El error estándar se sacó multiplicando la media poblacional por el 3%, que fue el error que se nos dio. Después de esto se hizo pues la tabla de la muestra con em, una asignación de datos de uno, ya que pues la división entre población y muestra nos dio uno. De esta pues podemos ver que sacamos aquí la media muestral, que sería pues X barra. Como ya sabemos, pues el nivel de confianza, que es el 95%, o sea, con un Z de 1,96. Y bueno, el error que ya se tuvo en cuenta. Y en la P2 ya se tomó pues el número de casos. De la misma manera se sacó la tabla de estadísticos para justamente hallar el valor de n minúscula, o sea, de la muestra, igual con la media poblacional de número de casos de su respectiva muestra y población. Y pues de ahí sacamos la tabla de la muestra, igual con una asignación de datos de uno, sus respectivos datos, su respectiva media muestral y su respectiva tabla de estadísticos. Aquí ya podemos ver pues que P están pues ya los valores más bien divididos. Entonces, pues P1 con sus respectivos valores y acá P2 con sus respectivos valores de diferencia. Acá los uní pues porque son la misma, son el mismo valor, entonces lo que es nivel de confianza, nivel de significancia, la población y el error. Con estos datos pues ya sacamos esta fórmula, la cual nos va a ayudar a saber cuál es el dato a graficar. Y pues según la gráfica, según los datos, nos sale que es un 65,88 con un nivel de confianza de 95, una Z de un 1,96, lo que esto significa que el resultado está en área asombrada, o sea, en una zona de rechazo. Lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. En conclusión, no hay suficiente evidencia estadística que acepte la hipótesis nula. Por consiguiente, con un nivel de significancia del 5%, no se puede afirmar que exista una diferencia significativa entre el número de casos de suicidio en la medida que aumenta la población, lo cual nos lleva a que es un error tipo 1. Como planteamiento 2 tenemos en la hipótesis el año 2005 y el 2021. Los datos fueron extraídos de la misma base de datos. También vamos a manejar acá diferencia de medias.
Y en la pregunta tenemos que en el año 2005, sí, en el año 2005 hubo más suicidios que en el 2021. Como hipótesis alterna, tenemos que en el año 2005 sí hubo más casos de suicidio que en el año 2021. Por eso tenemos pues el símbolo mayor. Y pues contradiciendo esta, tenemos en la hipótesis nula que en el año 2005 no hubo más casos de suicidio que en el año 2021. Por ende sería menor e igual. Bueno, acá ya vemos la tabla pues de la población. Según el año 2005 se tomaron pues los números de casos, de la cual pues se sacó la tabla estadística, la tabla de estadísticos, de la misma manera como en la hipótesis en el planteamiento anterior, la muestra con los datos ya antes mencionados, los errores a los que corresponden. La muestra también se le sacó pues la tabla de estadísticos correspondiente y pues estos datos que como ya sabemos en la fórmula para hallar el valor a graficar, los usaremos. Acá tenemos ahora pues lo que son la hipótesis 2, o sea, el año 2021 se tomaron el número de casos, en este caso pues nuestra población 2021. De la misma manera, la tabla de la población del 2021, su respectiva muestra, y de la tabla de la muestra se sacó la tabla de estadísticos y los datos necesarios para la fórmula. De la misma manera aquí, P1 2005, P2 2021. Media muestral de cada dato, desviación estándar de cada dato. En la muestra, cabe aclarar que me tocó usar el 124.88 sin aproximación en ambos datos, ya que la población era del mismo número. Y al ser del mismo número, pues me daba que era como indefinido, o sea que no era posible hacer esa operación. Por ende, pues me tocó usar el dato en la fórmula de 124. Más sin embargo, en la población, en la muestra, en la tabla de la muestra, perdón, se usaron los 125 datos, pues con la aproximación. Igual acá, nivel de confianza 95, significancia 5%, error 3%. Y de aquí ya vamos pues a la misma fórmula, ya que como en ambas trabajamos diferencia de medias, pues se va a usar la misma fórmula. Como vemos acá, pues en n minúscula en la muestra me tocó usar 124 para poder tener así el dato necesario, el cual sería graficar el menos 15,88. Teniendo en cuenta que se usó el mayor, pues el área asombrada, el área de rechazo solamente se fue hacia la derecha. Entonces, al ser menos 15,88, nos dice que está en una área de aceptación. Entonces, pues con ello concluimos que no hay evidencia estadística que rechace la hipótesis nula, o sea, aceptamos la hipótesis nula. Por consiguiente, con un nivel de significancia del 5%, se indica que en el año 2005 no hubo más casos de suicidio que en el año 2021, siendo este un error tipo 2. Muchísimas gracias.